Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial en Nancy a Crochet. Antes de comenzar les dejo mis redes sociales para que me sigan. También los invito a visitar mi canal Tejiendo con Nancy. Les invito a suscribirse, a darme una manito arriba, a compartir. Y ahora sí, vamos a comenzar el paso a paso de este precioso conejito. Con las anillitas de lata en un tejido rápido de hacer y con muy poquito material. Vamos a comenzar. Bueno, hoy estoy utilizando un hilo de 1 milímetro de grueso. Mi gancho de tejer es número 2. Estoy utilizando 2 anillitas, mire, las más pequeñas. Estas anillitas las vamos a colocar así. Si yo las coloco así, me va a salir un poco más pequeño, así como este. Como este me va a salir, así. Pero yo la voy a utilizar, si usted la utiliza así, le sale más grande, porque este espacio está mucho más ancho. Entonces yo la estoy utilizando hoy con este espacio aquí, así. Aquí nosotros vamos a comenzar haciendo nuestro puntico de seguridad, miren, así. Este hilo lo vamos perdiendo por dentro. Aquí vamos a hacer 3 medios puntos. Así. 1, 2 y 3. En este espacio. Así vamos a ir tejiendo 3, 3, aquí 12 y 12. Así vamos en todo el contorno. Aquí ya, mire, termino y vamos a deslizar. Aquí usted hizo 12 y 12, 24. Y 3 y 3, 30. Aquí vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Aquí hacemos lazada y vamos a comenzar a hacer aquí medios puntos altos. Esto vamos a hacer, estos medios puntos altos, un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno de la parte de arriba y de la parte de abajo. Mire, hago lazada, entro y halo hebra. Así. Cuando ya llegamos aquí, aquí hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en este pedacito vamos a hacer medio punto. 1, 2 medios puntos o puntos bajos. 3, 4 y 5. Aquí yo hago lazada y comienzo a hacer desde aquí hasta esta puntita. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí 10 puntos medio altos. Lazada, entro y hago medio punto alto. Y aquí vuelvo y hago mis 5 puntos bajos. Ya mire ya cómo vamos. Los mismos 30 en contorno. Entonces ahora vamos a hacer 1, 2 y vamos a hacer lazada y vamos a entrar haciendo un punto alto. Mira, hacemos lazada, alamos hebra y sacamos. Este es un punto alto. Lazada, entro, saco hebra, halo por 2 y halo por 2. Puntos altos. Y esto lo vamos a hacer un punto alto y un aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Yo hago la lazada, entro, halo hebra, saco por 2 y saco por 2. Un punto alto. Lazada, entro en el que sigue y hago un aumento. Aquí ya hice un punto alto y vuelvo y entro y hago otro punto alto. Y este lo voy a hacer en todo el contorno, en todo, hasta aquí. Todo, 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 un punto alto y un aumento en todo el contorno. Aquí ya, mire, termino. 42 puntos altos. Aquí halo hebra y cierro. Aquí vamos a hacer una cadenita de altura y vamos a comenzar a hacer medios puntos o puntos bajos. Así. Usted entra
a la hebra y ala completo. Entra y ala completo. Así vamos a ir tejiendo en todo el contorno, un punto bajo en todo el contorno. Los mismos 42 medios puntos. De aquí ya termino y deslizo. Aquí deslizamos. Y jalamos hebra con cuidado y desliza. Hace una cadena y aquí cortamos nuestra hebra. Miren, así. Cortamos nuestra hebra y así nos queda nuestra plantilla. Así. Entonces ahora vamos a hacerle las orejitas. Aquí en las orejitas usted va a hacer un nudo deslizado a la hebra y comienza a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Se regresa y va a hacer medios puntos. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadena 6, que es la última cadena, ahí usted va a entrar haciendo 1, 2, 3 y 4 veces. Así. Y se regresa bajando y continúa haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4 y aquí en la última cadena, ahí se desliza, hace un nudo deslizado y corta su hebra así, que nos quede así, aquí abajo en piquito. Entonces ahora cambiamos de color al color gris y comenzamos a hacer aquí, entramos y sacamos nuestro hilo y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí entramos y hacemos 6. Entramos aquí y hacemos un aumento. Así, 1 y 2. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Así lo vamos haciendo. Aquí hacemos una cadena. Aquí una cadena y volvemos y entramos en el que sigue y hacemos un aumento ahí, en ese espacio. Así. Hacemos un aumento y continuamos bajando haciendo medios puntos. Así. Vamos haciendo medios punticos hasta llegar abajo. Así. Medios puntos. Abajo nosotros no vamos a hacer aumento. Te va tejiendo, entra, hace aquí su medio punto y aquí desliza. Hace una cadena de altura y continúa tejiendo aquí 1, 2, 3,
4, así, 4, y aquí hace 5, y aquí hace un aumento. Aquí ya, mire cómo nos quedó las orejitas. Y ya teniendo las orejitas, vamos a hacerle el cachete. En el cachete usted va a hacer un anillo mágico y usted va a hacer 6 medios puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ala su hebra y desliza. Aquí deslizamos. Puntico deslizado. Así. Estos son los 2 cacheticos que usted tiene que hacer. Estos cacheticos usted va a colocar un cachetico aquí, así, y el otro lo va a colocar aquí. Así, sus 2 cacheticos. Aquí sus orejitas, usted coloca una orejita aquí y otra aquí. Si usted las quiere así pegaditas, usted las coloca así. Si no, usted se las pone un poquito más separaditas. Así como este, que yo se lo coloqué, mire, separadita. Pero si no, usted se la coloca más juntita. Aquí usted le coloca sus ojitos con silicón. Aquí le vamos a poner sus ojitos. Mire, le echa una pizquita de silicón y lo coloca así. Mire, así. Y aquí usted le pone una puntada aquí para la boquita y aquí una puntadita para la nariz. Mire, así. Yo le voy a ir colocando ya los cachetitos, una pizquita y le coso sus orejas. Ya regreso con el resultado final. Mire, amiga, mire. Usted le pone sus detalles, mire, su cachetito, aquí su boquita. Aquí yo le hice un lacito combinado, mire. Este es mi toque personal. Usted le pone una florecita, un lacito, lo que usted desee. Mire, yo lo hice con un gris azulado. Mire qué precioso queda. Este lo hice amarillo. Mire, le puse su naricita rosada, sus cachetitos. Y lo hice de la combinado con su lacito más pequeño. Mire este, lo hice marroncito. Puse sus ojitos, usted le pone los ojos que usted desee. Y mire qué precioso queda nuestra plantilla de conejito. Bueno, amiga, espero que los elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, regalarme un like. Gracias por tu apoyo. Les mando un saludo especial a todos mis suscriptores, los de Argentina, los de México, los de todas partes donde me ven. Gracias por su apoyo, gracias por compartir. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Muchos saludos y un abrazo a la distancia.